Genial. Hola a todos, buenos días. Perdón, tuve fallas técnicas, pero aquí estamos. Buen día. Hola, buenos días. Hola. Buenos días a todos. Ahorita comenzamos, nos damos un... ya es muy tarde. Bien, alguien que me quiera, por favor, ir recordando qué fue lo último que vimos o qué se les quedó de tarea por fin. Yo creo que esta vez se fueron de tareas o actividades. ¿Alguien me puede recordar lo que quedó de tarea por FIS o lo último que hicimos? No dejó tarea, profe. Teníamos que ver los 2 videos que envió al grupo. Ok, perfecto. Bueno, les mandé lo de su clase, ¿verdad? Sí, perdón, no tuve detalles con mi internet y se tardó muchísimo en subirlo, entonces por eso los mandé también ya después a tiempo. Pero esos videos que les mando luego de la clase es por si se van quedando con alguna duda, si alguien no tuvo acceso a lo mejor a la clase y por una u otra razón a lo mejor faltó o quiere volver a ver algo con lo que no entendió. Pues esos videos son la clase subida prácticamente para que ustedes puedan, pues ver. Ok. ¿Cuál fue el último tema que vimos? No, si alguien me recuerda, por favor. Nadie me quiere recordar qué malos son de verdad, ¿eh? Hoy andan muy tímidos, callados, inocentes y tienen la mirada. ¿No? ¿Qué pasó? Vimos lo de la electricidad, carga positiva y negativa. Perdón, es que luego con tanto grupo a veces se me va el contexto. Pero bueno, hoy vamos a empezar a ver la ley del Ohm, así se llama, OHM, Ohm, y bueno, ohms. ¿En qué consiste esta ley o a qué se refiere? Bueno, pues es como la base para abordar electricidad, ¿sí? Prácticamente todo lo que tenga que ver con electricidad tiene que ver con la ley del Ohm. Y se llama así en honor a un científico que fue el que encontró estas relaciones. Bien, para comenzar, ya, gracias, ya me habían contestado en el Messenger, disculpen. Para comenzar ahorita, pues vamos les voy a compartir aquí pantalla. Ups, no se abrió, denme un segundo. Sí, les decía entonces, esta ley del Ohm tiene 3 variables. Una es el voltaje, otro el amperaje o, bueno, el voltaje, la intensidad lumínica y la resistencia. Ahorita la vamos a estar abordando poco a poco. Un segundo. Ok.
Ok. Ay, perdón, un poquito de falla técnica. Aquí está ya. Entonces les decía que nuestro siguiente título es Ley del Ohm. Les decía que esta ley tiene que ver básicamente con todo lo que implique con electricidad y tenemos tres cosas o tres conceptos básicos en la ley del Ohm, que es la intensidad de corriente, la tensión de la corriente o el voltaje y la resistencia de la corriente. Entonces, pues vamos a ir anotándole, por favor, para que lo tengamos en cuenta, qué es cada uno de ellos. Y bueno, tensión. Aquí tenemos. La tensión que se mide en voltios. La tensión se mide en voltios. A ver aquí. Aquí tenemos básicamente un cuadrito donde viene todo. Sí, bueno, ¿qué función tiene esta tensión o esta tensión en la electricidad? Pues es la presión que desencadena el flujo de electrones. Es como aquel que cuando nosotros empujamos a alguien, es como esa fuerza que le damos. Entonces, en la tensión o el voltaje es la fuerza con la que llega la electricidad. Por ejemplo, cuando nosotros, o bueno, no nosotros, cuando la electricidad es generada, por ejemplo, en México, que se utilizan las plantas hidroeléctricas, las plantas hidroeléctricas lo que hacen es desde una altura tienen compresas o presas muy grandes y desde una altura muy grande, lo que hacen es dejar caer el agua. Cuando llega el agua a tocar básicamente el suelo, lo que hace realmente es tocar unos generadores que van girando. Cuando esos generadores giran, pues lo que producen es la electricidad, pero la producen de una manera muy alta, no como la conocemos nosotros. Entonces, el voltaje es muy grande, la intensidad, o más bien la tensión con la que llega o la presión que hace es mucha. Por eso es que se necesitan cables mucho más gruesos. Si ustedes se dan cuenta, hasta, por ejemplo, en los cables de la luz, los cables de la luz son mucho más gruesos que los que tenemos en casa o que el de nuestro cargador o que si hacemos un experimento el de por ejemplo, de los carros. Entonces, el voltaje es esa presión, por así decirlo, esa fuerza con la que se empuja o que va empujándose un electrón a otro, es decir, con la que llega la electricidad. Entonces dice, que es fuerza electromotriz, bueno, de esto proviene aquí la E, ¿sí? Igual, bueno, nosotros acá lo que más solemos utilizar es la V, de volt. Bueno, después tenemos la intensidad de corriente, ¿sí? Esta se representa con una I y pues, su unidad de medida es el amperio o el amper, con una A. Aquí dice que es el caudal de electrones. ¿Cómo me doy cuenta de la intensidad de corriente? ¿Cuántos electrones pueden pasar por un cable? Lo que les decía, por ejemplo, el voltaje empuja, ¿no? Les decía que, por ejemplo, en los cables de la luz, los de alta tensión, por ejemplo, son más gruesos, ¿no? Entonces, ahí puede haber una mayor intensidad de corriente porque al ser más grande, aunque el voltaje es más, los empuja más, pero obviamente van a pasar más, necesitan más espacio. Entonces, eso tiene que ver con la intensidad de corriente. Ahora, la resistencia pues obviamente tiene que ver, como ustedes mismos, ¿no? Cuando se resisten a entender que ella no o él no los ama, así lo mismo. Entonces, ¿qué hacen ustedes cuando quieren a fuerzas que los quieran? Bueno, pues como que ponen pretextos, ya le dicen, amor, tengo que decirte algo. ¿Y tú qué haces?
no, vamos por unos tacos, ¿no? Y ahí le inventas cosas y retrasas las cosas. Lo mismo en la electricidad. La resistencia lo que hace es ir retrasando básicamente el flujo o el caudal de electrones, es decir, la intensidad. La mayoría de los aparatos electrónicos que tenemos, por ejemplo, en casa, tienen varias resistencias. Su foco, por ejemplo, con el que ustedes pueden ver ahí en su cuarto o en su casa, tiene resistencia. ¿Sí? ¿Qué es la resistencia? Ahorita vamos a ver un par de diagramas para que más o menos se vayan dando una idea. Estos diagramas, bueno, este por ejemplo. Ok, les voy dejando ahí por si van haciendo algún ejercicio. Y bueno, la ley de Ohm tiene una fórmula y esta fórmula, pues obviamente podemos después conseguir más de ella cuando nosotros vamos despejando, pero ahorita lo vamos a hacer de una manera más sencilla. Bien, les decía, por ejemplo, aquí cómo me doy cuenta qué cosa es cuál o cuál es cuál. Sale el voltaje, que es, por ejemplo, quedamos que la presión con la que llega o cuánto llega. Si se dan cuenta en sus aparatos electrónicos, siempre tenemos ahí el voltaje, el amperaje, ¿no? Sobre todo, para que no los quememos, para que sepamos exactamente qué cantidad de electricidad debe llevar. Por ejemplo, tu teléfono, ¿qué pasa? A veces sí es muy común, ¿no? Que tú tienes tu teléfono y como lo ocupas muchísimo y somos megadictos, cuando tú llegas a una casa o llegas a tu casa y no encuentras el cargador, pero encontraste un cable o estás en casa ajena y te prestan otro y ya, o compras de esos de 10 pesos y pues carga, ¿no? Y qué padre porque pues es barato. Pero el detalle es que, bueno, últimamente se han hecho, por ejemplo, las cargas universales, pero no siempre. O sea, hay algunos teléfonos, por ejemplo, esos que tienen que la batería aguanta no sé qué tanto, o que el cargado rápido, o sea, o también, por ejemplo, eso, ¿no? Y ellos dicen, no, te presto carga bien rápido. Ah, pues sí carga bien rápido con el suyo y tal vez te cargue el tuyo. Pero ¿qué pasa? Que a veces el voltaje es mucho mayor al que tu teléfono necesita. O también es menor y por eso a veces hay gente que deja cargando su teléfono en la noche y toda la noche y apenas cargó el 80, ¿no? Quiere decir que el voltaje es menor o la intensidad de corriente. Entonces, ¿qué pasa? Que si el voltaje es mayor y la intensidad, por ejemplo, menos, pues, seguramente se va a quemar el teléfono o su rendimiento después no va a ser del todo igual al que debería de tener originalmente. Y por eso es que las pilas a veces se van desgastando. Ahora, lo que te decía con tu pareja, tú quieres seguir con él, con ella, pero ya te diste cuenta que te va a terminar y ¿qué haces? La vas alargando. Esta es una resistencia, así se pone en un diagrama de un circuito. Este es un diagrama de un circuito. ¿Por qué es la resistencia que hace? Pues resiste, mira, por ejemplo, hace que en vez de que siga la línea recta, el flujo de los electrones, que son los que llevan la electricidad, pues se va haciendo más lento, porque es más lento ir avanzando así en zigzag que avanzar de manera recta. Esa es una resistencia. ¿Para qué sirven las resistencias? Bueno, sirven para tratar de hacer que cuando haya, por ejemplo, una descarga o algo así, bueno, o igual que la electricidad llegue, el flujo o más bien la corriente se retrase un poquito. Ahorita vamos a entrar un poquito más a esa parte de ellas, pero bueno, aquí con este triangulito nosotros nos podemos apoyar para aprendernos la fórmula de la de la ley de Ohm. Ajá. ¿Cómo nos la vamos a aprender? Bueno, tú vas a trazar así en tu triangulito y hay que acordarnos, viva, viva la reina de Inglaterra. Sí, ¿de qué te tienes que acordar? De la V, de la R, en ese orden.
Viva, recordaba viva la reina de Inglaterra. ¿Por qué hay que acordarnos? Bueno, porque gracias a esta nosotros nos vamos a dar cuenta que podemos calcular o más bien tener presentes las fórmulas del voltaje, de la resistencia y de la intensidad de corriente. ¿Cómo así? Mira, si tú, por ejemplo, quieres saber cómo calcular el voltaje, es como si aquí, por ejemplo, taparas el voltaje. Tú tapas el voltaje y te sobra IR. Cuando quedan así es multiplicar. El voltaje lo calculamos intensidad por resistencia. Esa fórmula es la que vamos a emplear. Si tú quieres calcular la intensidad, tapas la intensidad y nos queda V entre R, que es voltaje entre resistencia. Si tú quieres calcular, por ejemplo, la resistencia, la tapas y tienes voltaje entre intensidad. Básicamente estas serían las fórmulas para que nosotros podamos o puedan ustedes encontrar ya sea el voltaje, la intensidad o la resistencia. Bien, les estoy dando tiempo para que vayan ustedes como que copiando. Ahorita vamos a resolver un problema o dos. Luego ustedes lo van a hacer también. Me dicen cuando ya pueda continuar, por favor. Ustedes me dicen, por favor, cuando ya podamos comenzar a contestar juntos. Listo. Ok, vamos a ver, gracias. Dice, ¿cuál es la resistencia creada por la lámpara? Aquí tenemos esta lámpara que es así como un poco. Y bueno, como me está pidiendo resistencia, bueno, tengo que irme a la fórmula de resistencia. La fórmula de resistencia la voy a reescribir aquí, que me dice que es voltaje entre intensidad. Y como se pueden dar cuenta, aquí yo tengo... por cierto, ya no la resistencia se mide en ohms. Ouch, creo que prendeme un segundo, porque este diagrama no es el que le corresponde. Sí, copié el equivocado. Ok, este sí es. Si se pueden dar cuenta aquí, nosotros ya tenemos o estamos buscando la resistencia. Entonces, yo quiero saber, con ella tengo que utilizar obviamente la fórmula que me dice voltaje, que es la que también se conoce como E, igual a 24 voltios y la intensidad es de 6 amperes. Entonces, lo único que hago es sustituir, el voltaje es de 24 y el amperaje es de 6. Si yo hago esta división, 24 entre 6, básicamente mi respuesta es... ¿Cuánto es 24 entre 6? Sales 4.
Entonces son 4 ohms. Y el ohm se representa con esta letra griega que se llama omega. Bien, ¿preguntas, dudas ahí? Ok, ahora ustedes intenten hacer esta y me la van a enviar por el chat, por favor. ¿Cuál es la corriente del circuito? Ahora sí va el esquema bien, en un segundito. Ahí está. Ok, Jonathan, pero... Dame un segundo. Sí, estás bien. Muy bien, Roxana. Osvaldo, bien. Evelyn, bien. Muy bien, Denise. Ok, simplemente vamos a revisar rapidísimo por aquellos que puedan tener duda. Todos los que la han enviado están muy bien. Recuerden que la corriente se refiere a la intensidad de corriente. Entonces, intensidad es igual a voltaje entre resistencia. Sí, cuando ustedes lean la palabra resistor, por ejemplo, no es el resistol ese con el que pegan, es resistor se refiere a resistencia. Cuando hable o encuentren la palabra tensión, se refiere al voltaje. Aquí voltajes de 12 entre el resistor que es de 6 y esto nos da 2 amperes. Muy bien. Uno más. Va por favor. Hay que encontrar el voltaje. Ok, también la palabra o el diferencia de potencial se refiere al voltaje, a la energía electromotriz. Ok, Roxana, muy bien. Evelyn. Osvaldo, Jonathan, muy bien. Denise también. Miguel, Jocelyn, muy bien.
Elvia, bien. Ok, si nos vamos dando cuenta aquí, obviamente quiero el voltaje. El voltaje es, aquí mismo lo tenemos, voltaje, intensidad por resistencia. Entonces lo único que tenemos que haber hecho era multiplicar 5 por 8, o sea, la resistencia y la intensidad, que son 40 voltios. Bien, ahora esta, por favor, calcula la intensidad de la corriente que alimenta una lavadora de juguete que tiene una resistencia de 10 ohmios y funciona con una batería con una diferencia de potencial de 30 voltios. Muy bien, Roxana, Jonathan, muy bien. Osvaldo, Miguel, muy bien. Evelyn, bien. Elvia, igual. Muy bien. Como se pueden dar cuenta, es muy sencillo. Básicamente se parece mucho a lo que hacíamos de del movimiento rectilíneo uniforme, sí, que nada más como que combinamos las fórmulas. Muy bien, Elvia. Yo sé igual. Perdón, Evelyn. Sale, ahora va este, porfis. Calcula el voltaje entre dos puntos, perdón, del circuito de una plancha por el que atraviesa una corriente de 4 amperios y presenta una resistencia de 10 ohmios. Muy bien, Joseph. Roxana, también bien. Muy bien, Denise. Osvaldo también. Miguel, van bien, hasta ni me dejan ponerles los nuevos, muy bien. Ok, muy bien, Jonathan. Va al siguiente. Es el 3, el que está del lado derecho. Muy bien. Muy bien, Evelyn, Jonathan. Denise, checa tu decimal. Osvaldo, muy bien. Miguel, también bien. Aquí les estoy poniendo las respuestas. Denise, muy bien.
Ok, como se pueden dar cuenta, no está tan complicado realmente. O si alguien tiene alguna duda ahorita o no le ha entendido cualquier otra cosa, por favor necesito que me diga, porque si no, vamos a pasar ya a su antología y después al siguiente tema. Y si no se entendió seguramente el que sigue puede causarnos un poco de controversia. Entonces, por favor, díganme si hay alguien que no le haya entendido a este tema. Ok. Bien, igual aquí solamente era resistencia, tenemos que dividir el voltaje entre la intensidad, que es 11 entre 5, y finalmente nuestra respuesta era 2.2 ohmios. Bien, nos vamos a ir a Schoology. Hay un apartado en nuestra clase que se llama Ley del Ohm. Por favor, hay que contestarla, hay que entrar y contestarla. Ley del Ohm. Son solamente 4 preguntitas, entonces son las 8:47, exactamente a las 9 nos vamos a conectar, por favor. Y como obviamente creo que les va a sobrar tiempo, les voy a mandar un video como de 3 minutos para que antes de las 9 en la que volvamos a la clase me hagan favor de verlo, porfis. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Perdón, profe, ¿en qué módulo estamos? En física 2 me parece que es su módulo 2, no sé exactamente, yo solo tengo copias. ¿Alguien que nos pueda apoyar, por favor, en qué módulo es física 2? Les digo que, no, ok, gracias. Luego están muy callados, tímidos, inocentes y tienen la mirada. Miss, ¿puede repetirlo, por favor? Claro. Vamos a entrar a Schoology en el apartado que dice Ley del Ohm. Son 4 preguntas de su módulo. Las contestamos y les voy a enviar mientras también un video de 2 o 3 minutos. Hay que verlo del siguiente tema. Y exactamente aquí a las 9 regresamos, por favor. Pero pregunta a su compañera que en qué módulo están. Entonces, si alguien nos hace favor de decirnos en qué módulo está su asignatura de física 2. Creo que es en el 12, pero no estoy segura. Bien, nos vemos a las 9.